Hola, buenas tardes a todos. Soy Samuel Montañez, experto en finanzas personales en GBM, y les doy las gracias por acompañarnos en esta serie de webinars. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, que es finanzas conductuales, la psicología de las inversiones. Ahora, nada más antes de comenzar, me gustaría platicarles un poco del formato de la sesión para los que no estén familiarizados. Básicamente yo voy a tratar de hablar 30, 35 minutos y posteriormente vamos a tener un espacio de alrededor de 10 minutos de preguntas y respuestas para un total aprox de 45 minutos. Entonces, a lo largo de la sesión les voy a pedir que todas las preguntas que les vayan ocurriendo lo pongan en el chat y voy a tratar de atender la mayor cantidad de ellas en esta sección de preguntas y respuestas. También mencionar que la sesión se está grabando. Más adelante la vamos a cargar tanto en nuestro portal de GDM Media, así como en nuestro canal de YouTube. Y nada, a comenzar. Bueno, antes que nada, hay que decir que la relación entre el dinero y la psicología tiene mucho que ver en gran medida con la idea de que el dinero compra la felicidad. O sea, todos hemos escuchado esta lógica o que hay una relación muy fuerte entre el bienestar emocional y el dinero. ¿Y qué tan cierto es esto? Básicamente, estudios psicológicos, en particular del Premio Nobel de Economía, que es psicólogo, Daniel Kahneman, encontraron que si bien es cierto que el dinero no compra la felicidad, de hecho hay muchos estudios al respecto, lo que sí es verdad es que hasta cierto nivel de ingresos, el dinero definitivamente sí incrementa o la emoción positiva, que se podría interpretar también en parte como la felicidad. Ahora, creo yo, y eso es lo que muchos expertos dicen, que no es tanto que el dinero compre la felicidad, es más bien que hasta cierto nivel de ingresos te reduce, digamos que lo malo de varias experiencias de la vida. Podemos pensar en tener una enfermedad, todos somos sujetos a enfermarnos, un familiar, etcétera. Si tenemos dinero, no quiere decir que automáticamente eso nos regrese la salud. En muchos casos realmente no ayuda, pero sí nos permite por lo menos no tener que preocuparnos por además tener que pagar los costos médicos o no tener dinero para un tratamiento. Entonces, nos ayuda, digamos, a amortiguar ciertas experiencias negativas que vienen a lo largo de la vida. Entonces, hasta cierto nivel, parece ser que no es tanto que nos dé felicidad per se, sino que disminuye la emoción negativa. No tenemos que preocuparnos por pagar la renta o por tener comida para nuestra familia. Entonces, al parecer, hasta cierto nivel de ingresos, ese es el beneficio puntual de tener más o menos dinero. Y justamente en Estados Unidos, donde se realizó este estudio, los psicólogos encontraron que aproximadamente a $75,000 al año era justamente como el nivel ideal donde a partir de ese nivel ya no había demasiado incremento en la felicidad de las personas. Ahora, ¿eso es mucho? ¿Eso es poco? Este estudio se realizó en 2010 y hay que recordar que Estados Unidos, vamos, en pesos mexicanos suena mucho dinero, pero el salario promedio para 2023 en Estados Unidos, la mediana, el salario, digamos, medio, era alrededor de $80,000. Entonces, realmente $75,000 en 2010 podría ser como hoy en día, digamos, $85,000. Entonces, lo que encuentran los psicólogos es que con ganar un poquito por encima del promedio, del salario promedio del país, ya es donde llegas como a esa ventaja en términos de felicidad, pero más adelante acumular más y más riqueza, pues no genera necesariamente tanta felicidad. Es más bien, como decíamos, que te libera del estrés y ese punto va a ser muy importante más adelante. Justamente aquí en la gráfica pueden ver que en la parte de abajo dice stress free, libre de estrés. Y también podemos ver que la emoción positiva sube, 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 pero cuando alcanzamos un cierto nivel, ya no sube tan exponencialmente como al principio, donde nos quita mucho peso de encima. Entonces, ese es el punto clave. También la American Psychological Association encontró que el dinero era la principal fuente de ansiedad en el grupo donde hicieron esta encuesta en Estados Unidos y también otros estudios psicológicos y evidentemente en muchos países han encontrado que problemas de dinero es una de las principales 5 causas de divorcios en las parejas. Bueno, ¿de dónde vienen las finanzas conductuales o de dónde sale esta idea? Y básicamente me gustaría contarles que yo tengo un amigo que se llama Rodrigo, que es economista y estudió un doctorado en economía. Y muchas personas le preguntan
recurrentemente, oye, ¿en qué invertir? Oye, ¿tú qué opinas de invertir en Bitcoin? Ayer tuvimos un webinar justamente al respecto. Y básicamente, él es un economista, es doctor en economía, pero él no está especializado en finanzas ni en inversiones. Él estudia otras cosas como la pobreza, la desigualdad y demás. Y me dice, es que Samuel, la mayoría de la gente piensa que todos los economistas forzosamente son expertos en finanzas y sobre todo alguien que tiene como ese nivel de estudios. Y la respuesta que él me da o que él les explica es, yo como pienso en la economía es, o ser un economista, es alguien que estudia el comportamiento humano, justamente como un psicólogo o como un antropólogo, es un científico social. Entonces, no hay que recordar que la economía en sus orígenes o de base, eso es lo que hace, estudiar las decisiones de consumo, de inversión de las personas, pero a grosso modo es el comportamiento humano y eso a veces lo perdemos de vista. Y justamente aquí tenemos algunas quotes, algunas frases de muchos de los economistas más importantes de la historia que ya hablaban de esto y veían la economía justamente con esa visión. Y a veces pensamos hoy en día en la economía como simplemente fórmulas o modelos matemáticos. Wilfredo Pareto, por ejemplo, decía, llegará el día donde podremos deducir de la psicología las leyes de las ciencias sociales, incluido la economía, la política. También Adam Smith, el padre de la economía moderna, decía, el dolor en casi todos los casos es una sensación más punzante que el placer. Y vamos a ver que esta frase de Adam Smith tiene que ver con lo que hoy llamamos la aversión a la pérdida, uno de los sesgos psicológicos más importantes y que más impacto tienen en las finanzas conductuales. También John Maynard Keynes, el economista inglés, que también muy importante, sobre todo en la Gran Depresión, que él propuso como que la solución al problema económico de la Gran Depresión en el 29, tiene esta frase que decía, las inversiones existentes que son, y fíjense, de carácter efímero y no significativo, tienden a tener una influencia totalmente excesiva e incluso absurda en el mercado. Quiere decir carácter efímero, quiere decir completamente especulativo. ¿De qué está hablando Keynes en 1936? De las burbujas, de lo que hoy conocemos coloquialmente, sobre todo en inversiones, como las burbujas financieras. Y lo que dice Keynes es, no hay ninguna base económica real para esto, para este fenómeno que se observa en el mercado. Es puramente algo de carácter psicológico, irracional. Y justamente Robert Schiller, uno de los principales como proponentes o de los creadores del campo de las finanzas conductuales, que es hoy en día es profesor en Yale, ganó el premio Nobel justamente por sus aportaciones a este campo, y él justamente al respecto dice, la exuberancia irracional es la base, y fíjense, psicológica, base psicológica de una burbuja especulativa. Y justamente Schiller propone lo que llama él economía narrativa o narrative economics. ¿Qué quiere decir eso? Lo que Schiller propone es que muchos fenómenos que vemos en los mercados financieros en particular, se dan no por, digamos, no por una razón o no por un origen realmente económico. O sea, realmente no pasa nada realmente en la economía. Nacen de lo que, por ejemplo, Carl Jung, el psicoanalista, llamaba el inconsciente colectivo, sale de la, digamos, de la mente o del inconsciente colectivo de las masas. En pocas palabras, sale de la psicología colectiva del mercado y eso causa que se materialicen ciertos eventos económicos y financieros sin que necesariamente haya una base económica real. Y justamente aquí les puse uno de los ejemplos, que fue cuando Elon Musk famosamente tuiteó sobre la criptomoneda de Dogecoin, del perrito, del meme. Y justamente hoy lo acabo de revisar antes de la sesión. La moneda de Dogecoin, que originalmente empezó prácticamente como un meme, como una broma prácticamente, hoy en día es la sexta criptomoneda con mayor capitalización de mercado, con cientos de millones de dólares invertidos en la criptomoneda. Entonces, ahí se puede ver cómo pues, realmente no hay una base económica sobre la cual podamos decir que Dogecoin debería tener ese valor tan alto que tiene y realmente más bien pareciera ser que su valor está completamente guiado o completamente provocado por esta narrativa del mercado. Y justamente en este caso Elon Musk, al ser una autoridad en el mundo de los negocios, el emprendimiento, las inversiones, pues fue el que de alguna forma le dio esa patada de empuje a la criptomoneda y años después sigue siendo de las principales 10 criptomonedas en cantidad de dinero invertido.
Y aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, típicamente en economía se tiene registrado que la primera burbuja especulativa financiera de un activo financiero fue la famosa burbuja de los tulipanes en los Países Bajos. Y hay que recordar que los Países Bajos es uno de los lugares donde se creó la industria financiera, la primera bolsa de valores, el primer banco central, y justamente llegó el punto donde un bulbo de tulipán llegó a valer 10 veces el salario de un artesano muy hábil. O sea, vamos a pensar que el salario de una persona promedio 10 veces valía un bulbo. O sea, unos pocos bulbos de tulipanes te podían comprar una casa en los Países Bajos en aquella época. Ahora, podemos ver cómo fue subiendo el precio del tulipán y eventualmente pues se desplomó y ya no pasó a valer más. Pero básicamente lo que busca reflejar este ejemplo de los tulipanes es que evidentemente un tulipán no podía, o unos bulbos de tulipán, no podían valer lo mismo que 10 veces el salario de artesanos calificados o de una casa. Simplemente no tiene sentido. Y ahí podemos ver a lo que nos referimos con exuberancia irracional, que el precio de esos activos financieros se está desviando de cualquier valor económico racional, lógico. Simplemente es ilógico y se está desviando porque hay una irracionalidad psicológica en los inversionistas. También en Bitcoin justamente pasa un poco lo mismo, ¿no? En Bitcoin, por ejemplo, tenemos que desde el 2021 fue cayendo el precio de Bitcoin. ¿Y qué pasó ayer? Ayer justamente hablamos de eso en el webinar que tuvimos de Bitcoin en máximos históricos. Pueden ver en la gráfica de Bitcoin que pues, fue bajando desde 2021 y con la llegada de Trump a la presidencia, con una postura un poquito más a favor de Bitcoin, también los famosos gemelos Winklevoss, que son muchos de los proponentes o más empresarios más conocidos a favor de Bitcoin, apoyando la campaña de Donald Trump, causó que justamente hoy que estamos grabando este webinar, Bitcoin está alrededor de $87,000 por Bitcoin. Su petos ya se regresó completamente, pero en periodos de tiempo minúsculos. Entonces, se ve una variación brutal en Bitcoin y en esencia, pues ha pasado algo económicamente muy diferente en Bitcoin, pues todavía no. No hay ninguna regulación específica que se haya hecho todavía puntualmente. Bitcoin no se sabe ni quién creó la moneda, entonces pues el sistema sigue siendo el mismo. Entonces realmente económicamente pues tal vez en el futuro vaya a haber una regulación más laxa con Trump, podemos pensar eso, pero puntualmente no hay eventos ya materiales que hayan pasado para explicar que ahora el precio se regresó a niveles de máximos históricos, ¿no? Y finalmente tenemos el caso de GameStop. GameStop, para todos los que somos de cierta edad, es el lugar donde nuestros papás, mamás nos compraban nuestros juegos de Nintendo, ¿no? Sobre todo en las épocas de los primeros Xbox, los primeros PlayStation 1, PlayStation 2, básicamente en aquellas épocas donde todavía no había, no sé, tabletas, iPad, Netflix, no había nada de eso, pues realmente para los chicos sobre todo, pues eran los juegos de Nintendo o estas consolas de videojuegos y justamente GameStop era esta tienda donde nos llevaban nuestros papás. Y evidentemente ya actualmente pues no tanta gente consume ese tipo de videojuegos porque los chicos ya tienen tabletas, ya tienen Netflix, ya tienen juegos que tienen disponibles a través de pues, los dispositivos móviles y entonces pues ya no compran tanto ese tipo de juegos y ha venido caído la acción desde hace varios años. Y lo que sucedió es que varias personas se pusieron de acuerdo, sobre todo varias personas como de mi edad, se pusieron de acuerdo en un blog para decir, vamos a ayudar a GameStop, vamos a hacer una estrategia de buy and hold, de comprar y retener la acción para defender la empresa de fondos especulativos que están tratando de aprovecharse de que está cayendo y pues gradualmente pues está cayendo cada vez más el negocio de esta empresa. Vamos a tratar de ayudarla y pues que no quiebre la empresa porque tenemos muy buenos recuerdos de cuando nuestros papás nos compraban nuestros videojuegos en Navidad. ¿Y qué pasó? Que en apenas 4 días subió 700% la acción y muchos de los fondos especulativos que estaban apostando en contra de esta acción quebraron. Y entonces fue algo muy sonado y justamente un ejemplo claro de economía narrativa, donde pues, oye, realmente mejoró el modelo de negocio de GameStop, los chicos están saliendo a comprar videojuegos como hace 15 años o cuando hace 20 años, cuando yo tenía 12 años, pues la respuesta es que no, nada de eso está pasando. Es algo completamente psicológico, algo completamente que es un fenómeno, pues sí, psicológico que se está dando en este colectivo, en este grupo de gente que fue a comprar la acción de GameStop.
Y luego tenemos que ¿por qué la economía o los modelos económicos clásicos y financieros, pues realmente no, como que no estaban hechos para comprender este tipo de fenómenos? Porque originalmente la economía neoclásica, que así es como se le llama, tenía pensado en que los agentes económicos, los inversionistas, las personas, somos agentes maximizadores. ¿Qué quiere decir? Buscamos la mayor utilidad, buscamos el mayor placer, buscamos la mayor felicidad. O sea, siempre buscamos lo máximo, maximizar. Y de la misma manera, todos tenemos más o menos como la misma educación, las mismas capacidades, respondemos igual a la información. Entonces, esos son axiomas, son preposiciones que tenemos en los modelos económicos y financieros que no están, o sea, no se ve obviamente, pero ahí están detrás, son supuestos que están detrás de la teoría económica y financiera. Y sin embargo, Herbert Simon, uno de los padres de las finanzas conductuales y curiosamente también de la inteligencia artificial, decía, no, 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 es que es incorrecto pensar que las personas buscan maximizar. ¿A quién? O sea, ¿por qué creen eso? Las personas no buscan maximizar, buscan soluciones suficientemente buenas. Y él utilizaba esta palabra como un poco inventada, que era satisficing, ¿no? O sea, buscamos satisfacernos, no tanto maximizar. Y siempre me gusta pensar en la analogía de la comida. Si tú vas a comer, pues no buscas comer hasta reventar, ¿no? Como si fuera el último día, buscas quedar satisfecho, justamente. Y de la misma forma en las inversiones, lo que se ha visto es que la mayoría de los inversionistas no buscan el rendimiento máximo necesariamente, buscan un rendimiento ajustado por riesgo acorde a sus objetivos de inversión, acorde a cuánto tienen para invertir, cuál es su perfil de riesgo, cuál es su conocimiento de los mercados financieros, cuándo van a disponer de ese dinero, o sea, cuándo esperan disponer de ese dinero dependiendo para qué lo quieran usar. Entonces, realmente, en términos de inversiones, la inversión basada en objetivos que se adapta a la individualidad de cada inversionista es realmente la tendencia y captura muy bien esta esencia que tenía Simon sobre decir, las personas buscan soluciones suficientemente buenas para ellos, pero evidentemente la solución suficientemente buena para Samuel será diferente que para Pedro, que para Mariana, que para diferentes personas, ¿no? Bueno, y también al respecto, Simon decía sobre este tema que decíamos, donde a veces en la economía o en los modelos financieros se presupone que todo el mundo reaccionamos igual a la información. Entonces, si pasa un evento, como por ejemplo la llegada de Donald Trump, todos vamos a reaccionar igual, ¿no? Y evidentemente, pues eso no es así, ¿no? Ahora, ¿por qué no es así? Porque evidentemente las personas tenemos una educación diferente, conocimientos diferentes, capacidades diferentes, y también lo que Simon llamaba racionalidad limitada. Y de hecho, por esto, Simon fue acreedor al Premio Nobel de Economía y también al Premio Turing por sus aportaciones a la inteligencia artificial. ¿Cómo es esto? Básicamente, en 1999, el chatbot de IBM, la empresa de tecnología Deep Blue, le ganó a Gary Kasparov, que es este famoso chess grandmaster, o sea, este maestro de ajedrez, le ganó y a partir de entonces, o sea, prácticamente hace 25 años, se estableció que no había ningún ser humano que le podría ganar a un algoritmo de inteligencia artificial o a un modelo de inteligencia artificial en ajedrez. Ya no se podía, ¿no? Y evidentemente hoy en día con ChatGPT y otros modelos mucho más avanzados, pues todavía más, ¿no? En juegos más complejos como Go y entre otros. Ahora, muchas personas al día de hoy creen que los modelos de inteligencia artificial o los bots de inteligencia artificial le ganan a los mejores ajedrecistas como Gary Kasparov o le ganan a los jugadores de Go o de damas chinas porque son capaces de predecir todas las configuraciones de los tableros. Entonces uno dice, ah, pues como puede predecir estadísticamente con un modelo computacional todas las configuraciones de los tableros, pues evidentemente Gary Kasparov, aunque sea muy inteligente y sea pues uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos, no es capaz de predecir todo como una supercomputadora y pues no le puede ganar. Eso es lo que la gente piensa, pero eso está equivocado. ¿Por qué? Porque se sabe que el número de configuraciones de un tablero de ajedrez se estima que es o sea, un mayor número que todos los átomos en el universo, la cantidad de configuraciones potenciales de un tablero de ajedrez. Eso en términos de computación, de ciencias de computación o en términos simples y llanos, se le llama que es un problema computacionalmente explosivo. O sea, el número de configuraciones de tablero es
tan inmenso, más que todos los átomos teóricamente que hay en todo el universo, que ni la mejor supercomputadora ni ChatGPT, el de ahorita, puede predecir todos los tableros. Y al contrario, no pueden predecir ni la mitad de los tableros. Entonces, los bots de inteligencia artificial desde 1999 como Deep Blue o actualmente como ChatGPT, Claude, Gemini o cualquier otro, solamente pueden jugar y ganar iterando, usando estrategia, usando otras estrategias más similares a las que usamos los seres humanos, y no son capaces de predecir todos los tableros. Y de la misma manera decía Simon, regresando a los seres humanos, que si una supercomputadora como Deep Blue de IBM, que tenía miles de procesadores, no es capaz de predecir todos los tableros de ajedrez, ¿cómo esperamos que un ser humano sea capaz de predecir o de entender toda la complejidad que hay en los mercados financieros, en problemas del mundo real, en la biología? Simplemente no es posible. O sea, si pensamos en el cerebro como una computadora, nuestra racionalidad está muy, muy limitada. Y al respecto decía, si fuéramos los seres humanos agentes racionales como robots, como el capitán Spock de Star Trek, y todos trabajamos en una empresa, no hay necesidad de que haya un CEO, de que haya un gerente que nos supervise a todos. ¿Para qué? Si todos somos agentes maximizadores, todos reaccionamos igual a la información, cada quien va a hacer lo que sea más eficiente, como si todos fuéramos economistas, financieros, ingenieros industriales. Y eso evidentemente no pasa, ¿no? No pasa y por lo tanto hay justamente administradores y ser un administrador es maximizar el uso de los recursos, incluyendo guiar a los equipos para la maximización de las utilidades de las empresas. Y lo mismo pasa en inversiones. Por eso existe la asesoría financiera, para guiar a los inversionistas en no ser sujetos o no ser víctimas de sus propios sesgos psicológicos, de su falta de conocimiento financiero, de su falta de educación financiera. Justamente eso es lo que llamamos racionalidad limitada. Y aquí, para ponerlos a prueba, los que ya lo hayan visto, porque es un problema más o menos famoso, conocido, espérense, no vayan a decir la respuesta todavía, pero para los que no, les pido en 15 segundos, solamente 15 segundos, rápido, responder la siguiente pregunta. Es, un bat y una pelota cuestan $1.10 en total. El bat cuesta $1 más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Tienen 15 segundos. Y cuento. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues vamos a ver la respuesta porque es rápido. Pues cuando se ha hecho este ejercicio, que es un problema muy famoso en estos estudios psicológicos, lo que se ha encontrado es que, digo, no sé cuánto les haya salido a los que nunca lo hayan hecho o no lo hayan visto, pero básicamente la mayoría de las personas dice que la pelota cuesta 10 centavos, ¿no? O sea, básicamente dicen 10 centavos en automático. Prácticamente ni lo piensan y dicen 10 centavos. Y sin embargo, la respuesta no es 10 centavos, la respuesta es 5 centavos. Y de hecho, este problema se lo hicieron a estudiantes de Harvard y el MIT, pues dos de las universidades más competitivas del mundo, y se encontraron que el 50% de los estudiantes de Harvard y el MIT tenían el problema mal y decían 10 centavos, como en automático, como 2 más 2 es 4, o sea, pum, lo vomitaban prácticamente en automático. Y básicamente este problema es un ejemplo de varios ejemplos donde el cerebro está actuando con lo que llamamos heurísticas, atajos mentales. Como por ejemplo, si nos dicen 2 más 2 es 4, es tan automático que ni siquiera realmente tengo que pensar o no me pongo a hacer el cálculo manualmente y entonces soy sujeto a este tipo de errores. Ahora imagínense, si son sujetos a este tipo de errores, incluso los alumnos o los estudiantes de universidades como Harvard y el MIT, imagínense todos los errores que cometemos en nuestra vida diaria, en nuestra toma de decisión financieras, al estar utilizando estos atajos mentales, estas heurísticas todo el tiempo, ¿no? Y justamente al respecto, Daniel Kahneman, este psicólogo que hablábamos al inicio, que ganó el Premio Nobel de Economía siendo psicólogo por sus estudios sobre la toma de decisiones bajo incertidumbre. ¿Y si, qué quiere decir bajo incertidumbre? Pues cuando yo no sé qué va a pasar. Y si lo pensamos, ¿qué tipo de decisiones
son muy comunes bajo incertidumbre, pues decisiones de dinero, justamente decisiones de inversión. No sé si voy a ganar, no sé si voy a perder, no sé, o sea, son justamente el tipo de decisiones. Y Daniel Kahneman recibió el Premio Nobel de Economía justamente por sus descubrimientos psicológicos en cómo los seres humanos tomamos este tipo de decisiones. Y básicamente Kahneman, después de prácticamente una década de investigaciones en estos temas, encontró que a grosso modo los seres humanos tomamos decisiones de este tipo como con dos sistemas, como si pudiéramos partir la mente o el cerebro en dos sistemas fundamentales. Sistema uno, que es este sistema como con el que resolvieron el problema los que se equivocaron o los que realmente no lo hicieron, sino que lo pensaron muy rápido para contestarlo, que es el sistema uno, rápido, instintivo y emocional. Pueden pensar como cuando van conduciendo hacia el trabajo, van manejando, y si diario manejan al trabajo, pues podrían cambiar una ruta si hay mucho tráfico o algo, pero pues no van pensando realmente, van en piloto automático. Y realmente pueden ir escuchando un podcast, pueden ir hablando por teléfono, algunos hasta contestando los mensajes, pero pues no van poniendo mucha atención y sin embargo pueden llegar a su trabajo sin problema, porque están en este piloto automático, están en esta heurística. Lo mismo cuando nos estamos bañando, estamos cocinando, estamos comiendo. Y si lo pensamos en términos de inversiones, por ejemplo, con la llegada de Donald Trump y demás, con esta subida de Bitcoin en estos últimos días, justamente podríamos decir, Bitcoin está en máximos, voy y compro porque qué tal que me pierdo la subida que hay, ¿no? Ni lo pienso, voy y lo ejecuto. Ahora, ¿por qué realmente ya me puse a analizar si va a haber una mejor regulación? Ya me puse a analizar la tendencia de precios, hice un análisis, simplemente, oye, no me quiero quedar fuera, FOMO, y voy y compro, ¿no? Eso sería como el sistema uno. Sistema 2 es realmente algo más lento, más deliberativo, realmente ponerme a pensar. Por ejemplo, si ustedes el problema pasado lo hacen con su sistema 2 y plantean el sistema de ecuaciones, pues rápidamente se dan cuenta que la respuesta no es 10 centavos, o sea, simple y sencillo. Y lo mismo es, oye, si les digo, ¿cuál es la raíz cuadrada de 744? Pues evidentemente la mayoría de nosotros no podemos ejecutarlo prácticamente sin pensar como si fuera 2 más 2 es 4. Y de la misma manera, eso pensado en inversiones sería decir, a ver, ¿cuál es el valor fundamental de Bitcoin? Causa que los precios de Bitcoin varíen. Oye, ¿realmente va a haber una regulación más laxa? ¿Realmente va a haber una promoción a este tipo de criptoactivos en el nuevo gobierno de Estados Unidos? Oye, ese tipo, ya un análisis realmente detallado, realmente pensar, realmente ver los datos, realmente hacer una inferencia estadística de lo que está pasando. Eso sería más como el sistema 2. Y lo que a grosso modo Kahneman encontró con Amos Tversky, su compañero que murió prematuramente, es que, como era de esperarse, prácticamente el 90% del tiempo o la mayoría del tiempo estamos operando y tomando decisiones económicas y financieras en nuestro sistema uno, en piloto automático, y somos sujetos a este tipo de errores como el del problema. Mientras que el sistema 2 nos gustaría pues estar operando en sistema 2, pero realmente también el cerebro no opera todo el tiempo en sistema 2 porque es energéticamente, como si viéramos el cerebro como una computadora, muy pesado, o sea, gasta mucha energía pensar y sentarte a resolver el problema y analizar todo. Y evidentemente a veces la vida es tan rápida que pues ni siquiera nos da tiempo de hacer ese tipo de análisis. Y bueno, ¿qué es lo que llamamos ya formalmente las finanzas conductuales? A grosso modo es la intersección de estos campos que yo he ido comentando. Finanzas y evidentemente la teoría económica detrás de las finanzas, la psicología, en particular la psicología cognitiva, y también las neurociencias y en particular las neurociencias de las decisiones, ¿no? De este campo de decision neuroscience, como se le llama en inglés. Y si combinamos todos estos campos, tenemos lo que hoy llamamos las finanzas conductuales. Ahora, ¿por qué las finanzas conductuales son propiamente hablando una innovación contra lo que había antes, contra la economía clásica o las finanzas clásicas? Y la realidad es que en economía, típicamente como no se podían hacer experimentos como tal, porque pues cómo haces un experimento en un país, pues no se puede típicamente. Normalmente lo que se sabe de economía se demuestra matemáticamente con teoremas o se analiza a posteriori viendo la historia en lo que hicieron tales países o tales empresas. Entonces, así es como realmente se ha construido gran parte de la teoría económica. Y como dijimos, hay muchos supuestos detrás de los modelos económicos, detrás de los modelos financieros, que realmente si ya lo analizamos con base en los métodos modernos de neurociencia, de psicología, de cómo opera el cerebro y demás,
no se sostienen, simplemente no se sostienen. Y justamente lo que estudia este nuevo campo en particular es, por ejemplo, los sesgos psicológicos de los cuales somos víctimas y cometemos este tipo de errores como el problema del VAT, y siendo probablemente el más famoso que ahorita lo vamos a platicar, la aversión a la pérdida. Y el otro son estos heurísticas o estos atajos mentales donde el cerebro, como una computadora, está tratando de operar lo más eficientemente. Hay que recordar que el cerebro es la parte del cuerpo que gasta más energía, a pesar de que representa una parte muy chiquita, digamos, como volumen de todo el cuerpo. Y justamente aquí podemos ver algunos ejemplos, pero les comento dos de cada sección, ¿no? Número uno, a sesgos psicológicos, tenemos el más famoso que es aversión a la pérdida. Y eso quiere decir lo que nos decía Adam Smith, imagínense, o sea, hace siglos, que es que nos duele más perder de lo que nos alegra ganar, y eso se ha demostrado a nivel neurobiológico, que literalmente la zona del cerebro que registra, que hace esta codificación de la probabilidad de éxito, de fracaso y del registro de la pérdida y del fracaso, literalmente se registra con mayor magnitud las pérdidas que ganancias nominalmente o en número equivalentes. A nivel neurobiológico se ha demostrado. Y de la misma forma, las heurísticas, como comentábamos, los atajos mentales, es por ejemplo la representatividad. Si tenemos estereotipos cerca de nosotros, lo que normalmente hace mi papá, lo que normalmente hace mi tío, hacen mis amigos, pues probablemente yo voy a tratar de replicar lo mismo, casi nada más por seguir este efecto, ¿no? O disponibilidad. Damos más peso a lo que recordamos fácilmente. Si yo vi ayer el webinar de Bitcoin, pues capaz que voy a invierto en Bitcoin porque pues, lo tengo presente y pues no pienso en otras criptomonedas como Ethereum o Ripple o cualquier otras o ETFs de criptomonedas u otro tipo de vehículos financieros, simplemente lo tengo a la mano. Y justamente a esta aversión a la pérdida fue justamente parte de, digamos, por lo cual se le dio el premio Nobel a Daniel Kahneman, porque aquí gráficamente podemos ver, se demostró que el cerebro, literalmente a nivel neurobiológico, hace un registro de mayor magnitud de pérdidas equivalentes a ganancias. ¿Y cuál es el efecto en términos de inversiones? O sea, ¿cuál es el efecto como inversionistas? Que típicamente vamos a realizar pérdidas, a vender activos financieros cuando bajen los precios por miedo. Entonces, por pánico, por miedo, vendemos, cuando realmente probablemente en muchas ocasiones lo que deberíamos hacer es esperar a que se recupere el precio y no vender en ese momento solamente por miedo, por una reacción emocional. Y en otros casos, también nos hace cortar ganancias prematuramente. Vendemos antes de tiempo cuando estamos ganando un poquito porque me da miedo que baje. Entonces, ser víctimas de este tipo de sesgos psicológicos es justamente lo que estudian las finanzas conductuales. Otro aspecto donde podemos ver reflejado esta aversión a la pérdida claramente fue en un estudio que realizó Richard Thaler, otro de los economistas que ganó también el premio Nobel en 2017, si no mal recuerdo, por sus aportaciones y el desarrollo de las finanzas y la economía conductual. Y justamente Thaler lo que planteaba era llegar con un grupo de personas y decirles, a ver, Samuel, te voy a dar $15 ahorita y necesito que tú me digas cuánto te tendría que dar en un mes para que decidieras esperarte un mes o fueras indiferente en 15 hoy o X valor en un mes. Y también 15 hoy o en un año, cuánto sería el dinero equivalente a 15 hoy. Y en 10 años, el mismo ejercicio. En pocas palabras, ¿qué valor de dinero te sería indiferente 15 hoy, $15 hoy, versus 10 años? ¿Cuánto te sería indiferente esperarte? ¿O te valdría el sacrificio esperarte, si así lo queremos ver? Y se lo hicieron este ejercicio a cientos de personas y la respuesta fue, en promedio, en un mes la gente dijo $20. O sea, estoy dispuesto a esperarme un mes y $15 es equivalente a $20 en un mes. Luego, $15 en un año es equivalente a $50. Y luego, $15 hoy es equivalente a $100 en 10 años. Ahora, ¿qué significa esto en términos de finanzas, en términos de inversiones en particular? Que si nosotros sacamos por valor del dinero en el tiempo, ¿qué tasa de descuento hace que $20 en un mes sean equivalentes a $15 hoy, $50 en un año sean iguales a $15 hoy y $100 en 10 años sean equivalentes a $15 hoy? La respuesta es sorprendente. Para los $20 es 345%. Para un año es 120% y para 10 años es 19%. ¿Qué significa esto? Significa que en términos prácticos
preferimos una ganancia pequeña más cerca de hoy, o sea, más corto plazo, que una mucho mayor de largo plazo. En pocas palabras, esto es una evidencia práctica en términos de inversiones en que probablemente la psicología de los seres humanos, evolutivamente hablando, evolucionamos, acuérdense, hace 300.000 años en la sabana en África, y evidentemente pues queríamos priorizar toda la comida, las oportunidades para reproducirse, para matar algo y comérselo. Entonces, todo era una visión inmediata y de corto plazo. Pues realmente pensar en el largo plazo, hace 300.000 años en el Pleistoceno en África, pues realmente no era viable. Entonces, realmente poder ser capaces de pensar a largo plazo y tener este autocontrol, realmente en cierta medida implica ir en contra de cómo evolucionó nuestra psicología como seres humanos para priorizar más beneficios de corto plazo que de largo plazo. Ahora, ¿dónde o cómo podemos ver reflejado este tipo de aprendizajes, que hay varios, de finanzas conductuales y de economía conductual, ya puntualmente en productos de inversión? O sea, ¿cómo lo podemos materializar en una inversión? Pues básicamente uno de los digamos, descubrimientos más importantes de las finanzas conductuales es el factor de inversión conocido como momentum. ¿Qué quiere decir esto del momentum? A grosso modo, imagínense esto. Tenemos las 500 empresas del Standard Poor's 500, las 500 empresas más grandes, más importantes de Estados Unidos, alrededor de los sectores más importantes de la economía. Si nosotros tomáramos del 2023 el 10% de las empresas que mejores rendimientos tuvieron, que mejor les fue, las 50, digamos, de hasta arriba, las más ganadoras, y las compramos, y si tomamos el 10% de las peores, las más perdedoras de las 500, o sea, las 50 de hasta abajo, si las ordenáramos por rendimientos, y esas las vendemos, o sea, decimos en finanzas, vamos cortos sobre estas, si nosotros compramos las ganadoras y vendemos las perdedoras, ganamos dinero. Eso quiere decir el factor momento. Y del último año puntualmente, ganamos dinero. Y este es el factor momentum. Y distintos economistas, muchos de los premios Nobel que han desarrollado la teoría financiera, lo que normalmente dicen es, no hay realmente un fundamento económico lógico para explicar por lo cual se da este fenómeno que observamos claramente en el mercado. O sea, realmente en decir, oye, hay una lógica puntual por lo cual hay mayor riesgo y etcétera, no lo hay. Realmente la mayoría de los economistas y financieros están de acuerdo que el factor de inversión momentum es puntualmente una anomalía del mercado y típicamente digamos, se piensa que es justamente un efecto psicológico de los inversionistas y es una oportunidad para poder explotar este sesgo psicológico y poder ganar dinero a través de este factor de inversión. Y en pocas palabras, es decir, si nosotros apostamos a la tendencia de acciones ganadoras del último año, típicamente, este fenómeno de persistencia, por eso se le llama momento, nos va a permitir ganar dinero. Y es un fenómeno observado desde hace varias décadas y que sigue manteniéndose a lo largo del tiempo. Y justamente en GBM contamos con un portafolio, un fondo de inversión que nos permite invertir en este tipo de factores. Vamos a ver. Justamente tenemos en GBM un fondo llamado el GBM TRB Momentum. Y justamente es un fondo de inversión que busca tener rendimientos superiores a los del mercado a través de tener un portafolio estilo momentum o dándonos exposición a este factor momentum, justamente invirtiendo en las empresas que han tenido mejor desempeño, las ganadoras, en el pasado inmediato o en el pasado cercano. Y aquí les podemos mostrar la gráfica de si ustedes hubieran invertido 100 pesos o $100 en el mediados del 2021, cómo les hubiera ido para ahora y podemos ver pues justamente una trayectoria bastante atractiva. De hecho, el rendimiento de hace un año, o sea, digamos de un año para acá, del fondo GBMTRB es de 30.93%, que es una cosa sorprendente. Entonces, ahí podemos ver un ejemplo en que este factor de inversión nos permite tener rendimientos, digamos, por encima del mercado. Otro aspecto o otra estrategia como podemos utilizar las finanzas conductuales a nuestro favor y ya puntualmente en nuestras inversiones es con lo que llaman los financieros o los psicólogos y economistas conductuales, la contabilidad mental. Básicamente lo que se ha encontrado también
es que las personas tendemos a alojar nuestro dinero en cuentas mentales diferentes, y esto es muy obvio. Si no, ustedes piénsenlo, si ustedes ganan un salario fijo y ahorita que viene Navidad les dan un aguinaldo, típicamente ustedes van a gastar el aguinaldo de forma diferente que su otro dinero normal. Normalmente cuando la gente recibe su aguinaldo, va y gasta todo en Navidad, todo en las vacaciones, todo en una fiesta o todo en un coche, pero literalmente consideran este dinero del aguinaldo como si fuera un dinero diferente o está en una cuenta mental diferente que su salario normal. Y lo mismo pasa con bonos y lo mismo pasa con su dinero para gasto corriente versus su dinero en cuentas de inversión. Ahora, normalmente esto puede tener efectos nocivos sobre nuestras finanzas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, México, y ayer hablaban de esto en el webinar de Bitcoin, es de los países donde hay mucho dinero invertido en cuentas generales de ahorro que generan aproximadamente el 1% de rendimiento anual, muy, muy poco y por debajo de la inflación. Entonces, todo ese dinero que está ahí pues, parado prácticamente está perdiendo poder adquisitivo al no estar invertido, lo cual no tiene sentido. Y al mismo tiempo, muchas de esas personas que tienen la mayoría de sus ahorros en cuentas generales de inversión, cuentas de cheques, están utilizando tarjetas de crédito en las que pagan 60% de rendimiento de tasa de interés. Entonces, no tiene sentido. O sea, ¿cómo puede ser que tengas tu dinero invertido prácticamente, o sea, no invertido, pero en una cuenta de cheques que te da el 1% y al mismo tiempo tengas deuda al 60%? O sea, simplemente no hace sentido en términos de finanzas personales, pero pasa porque como decíamos, tú en tu mente tienes separado el dinero en estas dos cubetas como si fueran diferente tipo, el tipo de dinero, cuando realmente no lo es. Pero ¿cómo podemos utilizar este sesgo para nuestro favor en términos de finanzas? Justamente la inversión basada en objetivos nos puede ayudar o se puede aprovechar de este sesgo psicológico para poder separar nuestro dinero en distintas metas o distintos objetivos de inversión y al mismo tiempo invertirlos en diferentes portafolios que sean adecuados al riesgo y adecuados a la temporalidad de cada uno de nuestros objetivos de inversión. Y en pocas palabras, a esto se le llama la teoría conductual de portafolios. Vamos a hacer un portafolio de inversión global en capas que esté comprendido de distintas subportafolios donde vamos a adaptar cada uno de nuestros portafolios a nuestros objetivos de inversión. ¿Y cómo lo pueden hacer de forma práctica? Pues ya tal cual en GBM contamos a través de Asesoría Plus, que es este servicio donde tenemos en nuestra GBM app, tenemos a través de Asesoría que les podemos armar una estrategia de inversión basada en objetivos o de inversión con propósito, con base en su perfil de riesgo específicamente, con base en sus objetivos y de acuerdo a los objetivos que definen y de acuerdo al perfil de riesgo que hacen a través de llenar el cuestionario de la aplicación, se va a alojar su dinero a cada uno de estos potencialmente 7 portafolios, dependiendo como de de la temporalidad, de la cantidad de dinero, de su perfilamiento de riesgo. Entonces van a tener un portafolio global que está comprendido de estos portafolios como subportafolios o capas y en su totalidad eso es lo que llamamos la teoría conductual de portafolios y aquí lo tienen de forma práctica y sencilla, lo ejecuta la propia aplicación con ustedes. Ustedes solamente tienen que llenar el cuestionario, el perfilamiento de riesgo y definir sus objetivos, su temporalidad, la cantidad de dinero a invertir y justamente se va a alojar su dinero en portafolios adecuados en términos de riesgo y en términos de temporalidad y de acuerdo a su perfil. Entonces, aquí también podemos ver las finanzas conductuales y aprovechándonos de sesgos psicológicos, pero en este caso a nuestro favor en nuestras inversiones. Y bueno, para recapitular simplemente las principales lecciones que vimos hoy, como vimos, los seres humanos no somos el capitán Spock de Star Trek, no somos robots, somos personas, tenemos diferentes capacidades, diferentes perfiles de riesgos, tolerancias al riesgos, somos sujetos a sesgos psicológicos que por nuestra evolución como especie, pues simplemente somos sujetos a priorizar el corto plazo por el largo plazo. Típicamente estamos en sistema 1, piloto automático, y también tenemos esta contabilidad mental que podemos ser víctima de ella o podemos tomar ventaja de ella. Y justamente a esto le llamamos invertir de forma inteligente. Identificar los sesgos. O sea, al final del día, oye,
podemos completamente anular los sesgos y poder invertir como si fuéramos robot muy difícilmente. Pero sí podemos utilizar este tipo de estrategias donde nos aprovechamos de este tipo de, digamos, fenómenos psicológicos que pasan y poder invertir tomando ventaja de esto, por ejemplo, en vehículos de inversión como el fondo GBM TRB Momentum, donde nos aprovechamos de este tipo de factores de inversión que están fundamentados principalmente en las finanzas conductuales. Y también la inversión basada en objetivos, como vimos, está muy fundamentada en estos descubrimientos puntuales de finanzas conductuales y pues consideramos que probablemente esa es la forma ideal de ver las inversiones de las personas, como diferentes objetivos, diferentes perfiles de riesgos y individual a cada inversionista y a cada persona. Pues muchas gracias. Ahí termino ya con todo, con toda la presentación. Vámonos a preguntas ahora. Bueno, vamos a ver. Uh, esta teoría de la felicidad hasta los $75,000 cambia con respecto a la edad. Bueno, en este estudio que se hizo, sí trataron de controlar por la edad. Hay que decir que el estudio fue de 2010, entonces, si el salario promedio era $75,000 en aquella época y en 2023 fue $80,000, pues hoy serían como $85,000, como comentaba. Ahora, sí probablemente si tú haces esta encuesta dependiendo la edad, pues cambie, pero evidentemente se trata de controlar por la edad, porque la gente más grande, pues típicamente gana más dinero que la gente más joven, por obvias razones. Entonces, pues sí, realmente para hacer este estudio de la felicidad tienes que controlar por la edad para que el grupo sea más o menos homogéneo, más o menos igual, porque si no ya empiezas a tener problemas. Eh, Muy buena pregunta. ¿La hipótesis del mercado eficiente es verdadera o no? Para los que no conocen, la hipótesis del mercado eficiente dice que básicamente los precios del mercado, los precios de los activos financieros, de las acciones, de los bonos, etcétera, reflejan toda la información económica. O sea, está bien los precios que están reflejando. Y en pocas palabras, la idea de que tú puedes hacer un modelo, puedes utilizar alguna estrategia de inversión para tratar de descubrir el valor intrínseco o el valor real, que tú estás asumiendo que ese valor no está correcto, te va a permitir ganar dinero, ¿no? Pero la idea de la teoría de la hipótesis de mercados eficientes es que no se puede. Ahora, yo diría que hay mucha evidencia en que o sea, en muchos aspectos el mercado sí es eficiente, pero también las finanzas conductuales, por ejemplo, nos muestran que en muchas ocasiones hay claramente anomalías en el mercado o hay lo que se llama como fallas del mercado, market failures, y te puedes aprovechar de esas fallas en el mercado que vienen en cierta medida por estos sesgos psicológicos, estas heurísticas. Entonces yo te diría que vamos a pensar, si el mercado fuera 100% eficiente, no, vamos a pensar que es 85% eficiente. Pero en este 15% de ineficiencias, puedes entrar y aprovechar este tipo de fenómenos como el factor momento. Entonces, así es como yo lo veo, al menos. ¿Tienes alguna recomendación de libro o curso que sea específico de la psicología de las finanzas o mercado? Pues sí, en términos del libro en particular hay muchos. Yo te recomendaría el que mencioné en la plática, Piensa rápido, piensa lento, es como la Biblia, digamos, el libro icónico del campo. También mencioné en esta parte de economía narrativa y las burbujas el libro Narrative Economics de Robert Shiller, también lo recomendaría. También Richard Thaler, lo que hablamos del valor del dinero en el tiempo, este premio Nobel también tiene varios libros de economía conductual como Notch, es muy famoso, Notch, Nutge, ese también te lo recomendaría. Y cursos, pues ahí es más complicado. O sea, yo, desde mi punto de vista, es mejor estudiar psicología y ya tener una base de finanzas. Yo justamente es lo que hice, estudiar psicología y estudiar finanzas para poder entender las dos visiones de los dos campos. Eh, ¿Cómo controlar la ansiedad al momento de invertir? Muy buen punto. Richard Thaler justamente tiene algunos estudios al respecto y lo que se ha encontrado son dos cosas. Número uno, es recomendable para los inversionistas que tienen sobre todo este tipo de temas de ansiedad al invertir, que son la mayoría, hay que decir, tener un asesor financiero. Tener un asesor financiero te ayuda mucho porque es como tu terapeuta financiero, es como tu consejero financiero. Cuando estés apanicado, digas, oye, debo comprar Bitcoin, me lo voy a perder, etcétera, hablas con tu asesor financiero y te va a proveer un consejo profesional, objetivo, moderadamente objetivo y más frío, ¿no? Y lo mismo cuando estés apanicado de, oye, está bajando el precio, voy a perder mi dinero, voy a perder mis ahorros, hablas con tu asesor financiero.
Entonces, hoy en día la figura del asesor financiero se ha transformado mucho más en nada más ser como un apoyo técnico, en realmente proveer también este control emocional. Entonces, tener un asesor financiero yo creo que muy, muy importante. Y también ser consciente y aprender de estos sesgos psicológicos para que si tú lo estás experimentando, como lo acabamos de ver, pues seas más o menos consciente. Como dije, pues no eres completamente capaz digamos, de eliminarlos. Al final está en nuestra psicología. Pero si eres más atento a estos sesgos, pues eres menos propenso a caer en ellos, es lo que yo te diría. ¿Existe alguna ventaja en contar con una tendencia predominante del sistema uno en la toma de decisiones económicas? Pues una ventaja no lo creo, la verdad, porque evidentemente el sistema 2 significa que estás haciendo un análisis mucho más profundo, mucho más puntual y no eres sujeto a estos errorcitos, sobre todo en términos de probabilidad. Se ha observado que el sistema uno es muy propenso a tener errores en temas de probabilidad o de decisiones bajo incertidumbre. Entonces, pues no hay una ventaja más que la ventaja en que nuestro cerebro, visto como un coche, como una computadora, gasta menos energía eléctrica en la sinapsis neuronal al estar en sistema uno. Es más eficiente computacionalmente si pensamos en el cerebro como una computadora. ¿La teoría de Kahneman funciona igual aquí en México o es diferente en USA? Sí hay pequeñas diferencias en la cultura, en la educación financiera, en la propensión al riesgo. En Estados Unidos es un país por definición más innovador, la gente es más propensa a tomar riesgos al invertir en negocios y demás que en México, eso sí se sabe, pero a grosso modo la psicología de los seres humanos no va a cambiar tanto porque somos, o sea, al final todos evolucionamos como especie. La cultura sí nos afecta, pero hasta cierto punto. Entonces yo te diría, sí, sí hay diferencias, pueden ser algunas más significativas que otras, pero a grosso modo todos somos seres humanos, ¿no? Compartimos una psicología básica, por psicología evolutiva. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Acuérdense que se graba esta plática. Vamos a tenerla en el canal de GBM Media y también en nuestro canal de YouTube de GBM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí Samuel Montañez. Que tengan buena tarde.